Mañana vamos a Gálatas. Estamos ya a un domingo de terminar nuestra conversación sobre el fruto del Espíritu. También pasó muy rápido el tiempo. Han sido 9 domingos repasando al respecto. Y yo deseo que hayan podido disfrutar, releer el fruto del Espíritu. Muchas veces escuchamos o sabemos, ¿verdad? Tenemos por ahí alguna información. A veces la tenemos incompleta, a veces tenemos que refrescarla. Ayer tuvimos también en el grupo de jóvenes una actividad y cada uno de nosotros venía representando algún personaje que ha brillado y el cual nos ha hecho pensar. Y dentro de los personajes que fueron expuestos estaba Maala. ¿Ustedes saben quién es Maala? Pues el mismo rostro teníamos todos en el grupo de jóvenes ayer, ¿verdad? Para que ubiquen la historia, es en el tiempo de Moisés, en el tiempo de la distribución de la tierra. Y una conversación muy interesante porque el Pentateuco ya no lo sabemos, la historia de Moisés ya la sabemos, la historia del Éxodo ya la conocemos, pero hay a veces algunos aspectos que nos hemos perdido o que hemos pasado por alto. El estudio del texto bíblico para comprenderlo, para aplicarlo y para explicarlo a otros es muy importante. Así que, querida iglesia, como decía Pedro, no me canso de recordarnos las mismas cosas. El estudio de la palabra de Dios es vital, el estudio personal, el estudio individual y el estudio grupal. Lo más importante, creo yo, y la evidencia de aprendizaje, pues todo comienza en cuánto sé. Si no sé, pues no aprendí, pero cuánto sé y cuánto aplico. Así que los días domingos es nuestra oportunidad de juntos refrescar lo que sé y ayudarnos a aplicarlo. Entonces estamos ya este domingo, el siguiente, por cerrar nuestra serie. En noviembre y diciembre vamos a repasar los 7 yo soy del Señor Jesucristo. Vamos a repasar los evangelios, vamos a repasar el libro de Juan, las 7 declaraciones yo soy del Señor Jesucristo. Así que no se pierdan los domingos. Y si se pierde algún domingo, puede escuchar el audio que también está disponible. Bien, Gálatas capítulo 5, versos 22, 23, hemos estado repasando esto, recordando que los hermanitos gálatas, ellos realmente querían ser espirituales, creo yo, de buena intención, pero no habían entendido muy bien la espiritualidad. Se peleaban entre ellos. Pablo dice en el mismo capítulo que hasta parece que se están mordiendo, ¿verdad? No sea que se consuman unos a otros, dice en el verso 15, porque había un grupo de los hermanitos que creían firmemente que la vida espiritual era obedecer todos los mandamientos de la ley. Seguir la ley, guardar la ley, y eso era la verdadera espiritualidad. Y había otro grupo de hermanitos que decían, ¿cómo va a ser eso? Si en el Señor somos libres, ya no hay que obedecer ninguna ley, podemos hacer lo que nos dé la gana. Unos eran legalistas y otros eran liberales. Y entre ellos se peleaban, pero muy fuerte, para que Pablo diga, se muerden. Y por supuesto estaban los falsos maestros infiltrados tratando de convencerlos que tenían que guardar todos los rituales de la ley para ser verdaderamente espirituales. Si no les hacía falta algo. Todo lo contrario al himno que escuchamos, solo en Él, in Christ alone, solamente en Él. Y Pablo les escribe y les dice, ni ser legalista es espiritual, ni ser liberal es espiritual. La verdadera espiritualidad, la verdadera libertad es servirnos por amor unos a otros. La marca de la espiritualidad, la evidencia de la espiritualidad no es si cumplo con todas las normas religiosas. Los fariseos cumplían con todo. La verdadera marca está en el 5:13, servirnos por amor los unos a los otros. Entonces Pablo, atacando todo el problema de este legalismo de querer volver a la ley, entonces de nada sirve Cristo, pues ahora también ataca y dice, bueno, tú que vives sin ley tampoco estás bien porque estás viviendo en la carne. A partir del verso 16 se recuerda eso. Mira, se notan las obras de tu carne. Son muy visibles, son muy palpables. Y entre esas cosas de la carne, evidentemente están, verso 20, los pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, lo que era tan notorio entre los hermanitos gálatas. Sin embargo,
Si fueran espirituales, dice Pablo, la cosecha de ser espirituales se notaría. Sería muy visible tu espiritualidad entre los hermanos porque estarías tan lleno de amor, de gozo. Con tus hermanos tendrías alegría, habría paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y hoy vamos a repasar mansedumbre. Si realmente viviéramos una vida guiada por el Espíritu, sometida al Espíritu, se notaría esa cosecha en que entre nosotros lo que debería predominar es la mansedumbre. Para muchos autores esta es una palabra difícil de traducir por la connotación o lo que puede comunicar. Una palabra muy apropiada en nuestro idioma, de la palabra que Pablo utilizó, obviamente es mansedumbre, que también se traduce como gentileza. Ahora, la dificultad del término es que para nosotros eso comunica algo negativo, ¿sí? Algo débil. Muchas veces es aquel que se deja, ¿verdad? El que es víctima, aquel es bien noble, ¿verdad? Se deja, todos los demás hacen lo que quieren, le pasan encima y es muy noble. Se deja, en nuestro idioma, lleva una connotación de debilidad. La palabra comunica negativo. Pero la palabra que Pablo utiliza no tiene nada que ver con eso, es todo lo contrario. Fíjense que no es alguien que no puede defenderse y que ni modo, ¿verdad?, queda víctima. No es alguien débil, impotente. Es todo lo contrario. Es alguien fuerte, pero noble. No es que no puede responder. No es que no puede ponerse de tú a tú. No es que no tiene la fuerza y el poder para imponerse. Es que no lo usa. La gentileza, la nobleza de la mansedumbre significa tener el poder con reserva. Por eso muchas veces también se traduce como humildad. Así que vean que tiene que ver, por ejemplo, esta palabra es muy utilizada con los animalitos. Así que a veces nos referimos a un caballo, por ejemplo, y decimos que ese caballo es manso. ¿Será que el caballo es débil? No. ¿Será que no puede manifestar su fuerza? Sí la tiene, pero no la usa así, en forma violenta. Recuerden que Pablo está tratando de recordar que esa espiritualidad juntos se debería notar. Así que este término tiene que ver con el trato los unos para con los otros. Y específicamente vamos a ver algunos pasajes. Hoy vamos a leer varios textos. Bastante de lo que vamos a hacer es leer pasajes, así que tenga a la mano su Biblia. Es que muchas veces en el texto bíblico este elemento, esta actitud de mansedumbre, destaca en mi trato con los que están equivocados, en algún error. ¿Cuál es nuestra reacción natural cuando estamos en una conversación con alguien y esa persona está en un error, está equivocado? Les dan ganas de sacar la fuerza, ¿verdad? No sé si física, pero al menos verbal, y la actitud. A veces podemos ser muy rudos en ese trato. La cosecha del Espíritu, la vida espiritual entre nosotros, es tratar con gentileza a los demás. En primer lugar, esto comienza en nuestra relación con Dios. Miren Santiago capítulo 1, por favor. Hoy vamos a ver más o menos 10 textos probablemente, así que yo quizá necesito agregar poco, porque los pasajes que vamos a leer realmente tienen un recordatorio muy claro, muy evidente. Y en primer lugar, la mansedumbre nuestra es delante de Dios. Es la actitud con la que debo recibir su palabra. Es la actitud con la que debo someterme a su palabra. Sin resistencia. ¿Saben que tenemos el poder, la fuerza para resistirnos a la palabra de Dios? O sea, puedo no ser manso ante la palabra de Dios. Puedo no dejarme, ¿verdad? Porque yo puedo oponerme y rebelarme a la palabra de Dios. Pero esta mansedumbre, mi nobleza, mi humildad, se requiere para recibir la palabra. Santiago, capítulo 1, versículo 21. Santiago 1, 21, por lo cual,
desechando la inmundicia, desechando la abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Algunos de nosotros durante mucho tiempo nos resistimos a recibir ese mensaje del Evangelio. Probablemente nuestra historia de vida haya sido esa. El Señor, ¿verdad?, en su gracia buscándonos, persiguiéndonos, nosotros resistiéndonos a su palabra. Hasta que probablemente un día decidimos rendirnos. Y hoy seguimos con esa actitud, queremos mantener esa actitud de gentileza, de nobleza. Cuando Dios habla, cuando su palabra nos enseña, redarguye, corrige e instruye, necesito recibirla con nobleza. Así que en primer lugar es para con Dios. Miren ahora por favor Colosenses capítulo 3. Vamos a Colosenses 3. Yo no los anoté, así que los estoy buscando igual que ustedes para que vayamos al mismo ritmo. Colosenses capítulo 3, verso 12. La mansedumbre es algo que hay que procurar. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe y procurar que se note, que se manifieste nuestra mansedumbre. Podemos resistirnos, puedo no dejarme, pero quiero responder con nobleza. Colosenses capítulo 3, verso 12. Vestíos pues como escogidos de Dios. Somos escogidos de Dios, pues que se note. ¿Veis? Pónganse la ropa de los escogidos de Dios, ya que lo son. Son escogidos de Dios, son santos y amados, pues pónganse la ropa, quítense el viejo hombre, quítense la ropa del viejo hombre, pónganse la nueva de escogidos de Dios, que es un ropaje de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Y dónde se nota? Verso 13, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De tal manera que Cristo los perdonó, así también hacedlo vosotros. Si el apóstol Pablo tiene que recordar estas verdades, si el Espíritu Santo tiene que recordarnos estas verdades, es porque nuestra naturaleza, por su tendencia, va en el sentido contrario. Si no quiero perdonar, no quiero soportar, si no te aguanto, querido hermano, ¿verdad? Pero los hijos de Dios, nacidos de nuevo, tenemos mansedumbre, paciencia, benignidad, humildad y sobre todo el perdón de Cristo. Por eso podemos otorgarlo. Ahora vean que esto simplemente se trata de que el Señor cambie nuestro corazón y que empiece a brotar. Sí, hay cosas que no se pueden fingir. Esto es algo sobrenatural, es de parte de Dios. Primera de Timoteo capítulo 6 agrega algo más, un par de páginas más adelante. Primera de Timoteo capítulo 6. Vamos a ver varios textos hoy. Y felicito a quienes están tomando notas. Qué buena noticia eso. Y qué bueno que tengamos nuestra Biblia. ¿Sabe que últimamente he estado notando algo? Participando en otras congregaciones. Yo creo que es muy valioso tener los textos bíblicos en la pantalla. Creo que nos ayuda. Podemos ver varias versiones, lo tenemos ahí al frente. Pero la realidad es que la pantalla no se la puede llevar cada uno a casa. Nos llevamos el texto que tenemos ahí y ahí es lo que podemos releer. Eso ayuda a nuestra mente. Y lo que he notado es mucha pasividad. Porque no solo está ahí, sino ya ni siquiera las cabezas se mueven. Están hablando, se quedan viendo a la pantalla durante todo un sermón. Le digo, hermano, ¿estás procesando, estás pensando? ¿Te está hablando Dios o te dio, no sé, la garrotera, verdad? Y te quedaste viendo a la pantalla. Primera Timoteo capítulo 6, verso 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Está hablando anteriormente estos falsos maestros que son engañadores y tienen motivaciones egocéntricas. Particularmente una evidencia es su amor al dinero. Tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, persíguela. Tienes que ir tras la justicia, tras la piedad, tras la fe, tras el amor.
persigue la paciencia y la mansedumbre. Sé un hombre noble, aunque tienes la fuerza, úsala con gentileza, no seas brusco. Escribe alguien que la mansedumbre es aquella serenidad del espíritu pacífico y humilde, en virtud de la cual el hombre no se deja arrebatar fácilmente por la cólera, con motivo de las faltas o el enojo de los demás. Así que no hay excusa en el temperamento, cómo somos, pues tenemos que rendirlo también al Espíritu. Es nuestra responsabilidad como hijos de Dios en el trato los unos con los otros. Miren Efesios capítulo 4, por favor. Retrocedemos unas cuantas páginas. Efesios capítulo 4. Versículo 1 en adelante, 1 y 2, Efesios capítulo 4. O sea que en realidad no hay mucha excusa, ¿verdad? No somos perfectos y cometemos errores y podemos pedir perdón y reparar, pero en realidad la evidencia o la raíz, mejor dicho, de nuestra falta de gentileza o nuestra falta de humildad es reaccionar y responder en la carne. No es espiritual un arrebato de ira, un arrebato de violencia. Fíjense que esta mañana quería traerles un video para aprovechar aquí el recurso, y quería traerles un video de algunos jugadores. Como ya empezó la temporada de la NBA, quería traerles un video de básquetbol de algunos de los jugadores muy corpulentos, muy fuertes, de escenas cuando les han cometido alguna falta muy fuerte y no responden con violencia. Y yo he visto varias escenas y he visto varios partidos donde hay jugadores de más de 2 metros que tienen toda la fuerza para responder, respiran y se calman. Pero todos los videos que encontré era de cuando respondían y no se calmaban, entonces no los traje. Pues tienen la fuerza, o sea, hay algunos que son sumamente corpulentos y pueden responder. De hecho, en un partido de anoche hubo un altercado y hubo golpes entre 3 y va a haber suspensiones. Para el Hijo de Dios, con sus hermanos en la fe, debe haber algo sobrenatural para no responder con esa fuerza, sino con gentileza. Efesios 4:1, yo pues, preso en el Señor, les ruego, esto es un llamado de atención urgente, que anden como es digno de la vocación con la que fueron llamados. Y esto se es con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Es indispensable para tratar a mis hermanos en la fe. Gentileza. Santiago lo dice de una forma muy contundente. Santiago capítulo 3. Este es un pasaje bastante fuerte. Santiago capítulo 3, verso 3 en adelante, unas páginas ahí al frente. Santiago capítulo 3, verso 13. Santiago usa palabras muy duras. Así que le vamos a responder con gentileza, ¿verdad? Porque nos va a hablar muy fuerte. Santiago capítulo 3, verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Pues muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, entonces no se jacten ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Después de leer un pasaje así, uno dice, mejor cerremos y vamos, ¿verdad? Porque no hay mucho que agregar. Es muy fuerte la descripción. No deberíamos de tomarlo a la ligera.
Y nuevamente me parece que la razón por la que en el texto bíblico están todos estos recordatorios, mi querido hermano, es porque yo no soy perfecto y tú tampoco. Es porque yo digo cosas que no debo y a veces tú también. Tal vez yo un poco más. A veces no tengo la mejor actitud, a veces no manejo las cosas bien. Y a veces tú tampoco. Entre nosotros habrá roces, habrá tensión. Y por eso los recordatorios es, pero eres hijo de Dios, eres llamado a vivir como es digno de ser un hijo de Dios. Manifiesta tu vida espiritual, tu vida guiada por el Espíritu con mansedumbre. Ahora, ¿qué tal con aquellos que están en error? ¿Qué tal con aquellos que tomaron una mala decisión? ¿Qué tal con aquellos que quizás pecaron? ¿O con aquellos que te ofendieron? ¿O con aquellos que están por un camino errado? ¿Qué debería hacer en estos casos? Comencemos viendo al apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 4. Vamos a 1 Corintios capítulo 4. Ya vamos a cerrar. Hoy vamos a tener nuestra conversación en grupos. El próximo domingo también. Creo que es muy enriquecedor. Si estamos hablando del trato unos a otros, qué mejor que conversarlo juntos. Luego en el mes de noviembre haremos una pausa. Tendremos los sermones de los 7 Yo Soy. En noviembre no tendremos los grupos. El día de hoy lo vamos a aprovechar. Y creo que las guías han estado muy bien hechas. Vamos a extender esa felicitación por las guías. Sí, un fantástico trabajo. 1 Corintios, capítulo 4. Miren, el apóstol Pablo, verso 21. El apóstol Pablo tiene que hacer un jalón de orejas a los corintios. 1 Corintios capítulo 4, versículo 21. Entonces dice, ¿qué quieren? ¿Que vaya ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? O sea, Pablo dice, yo tengo todo para hablarles duro. Voy a sacar la vara y voy a dar garrote, pero ¿necesitan que les hable duro o les hablo con gentileza? ¿Con qué van a reaccionar? Y es una advertencia, ¿verdad? Porque probablemente los hermanitos no estaban reaccionando muy bien. Sin embargo, Pablo les escribía con mucho cariño. ¿Recuerdan el pasaje en Gálatas 6? Este es bastante conocido, hermanos. Si alguno fuere sorprendido en una falta, ustedes que son espirituales, ¿qué deben hacer? Restaurarle. ¿Con qué espíritu? De mansedumbre. Cuando alguno de nosotros, por cierto, la frase sea sorprendido, no es, ¡ajá! Te atrapé, no se refiere a eso. Sí, no es que vamos a andar como policía viendo cuando atrapamos a alguien que infringe la ley. La expresión significa cuando alguien termina en una posición de pecado, error, mala decisión, una falta. La palabra es muy amplia, no solo es un pecado. Cuando a lo mejor el primer sorprendido es el involucrado, dice, no sé cómo paré acá. Lo hice mal, estoy en una situación complicada, cometí una falta, pecado, error. ¿Y ahora qué hago? Los espirituales, que probablemente van a sentir ganas de sacar el garrote también, igual que Pablo. Los espirituales que dicen, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo hiciste eso? ¿Por qué dijiste eso? ¿Por qué decidiste? Los espirituales que probablemente van a querer llegar y juzgar, o a lo mejor tirar la primera piedra, dicen, no, los espirituales llegan con gentileza para reparar. Que la familia, el mensaje de vida sea el lugar donde los que a veces en lugar de reparar destrozamos cosas, podamos encontrar hermanos que con gentileza nos digan, vamos a repararlo. Que con esa docilidad, aunque tienen todo y tienen la Biblia y de pasta dura para darnos un bibliazo, digan, con gentileza vamos a ir a la verdad, no con violencia. Miren un pasaje más, 2 Timoteo capítulo 2, ya vamos a cerrar. 2 Timoteo capítulo 2. ¿Cómo vamos con los textos? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Qué bueno, fantástico. Queda un par de pasajes más. 2 Timoteo, capítulo 2.
versos 22 en adelante. Segunda de Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón puro invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él. El verdadero enemigo es el diablo, que con mansedumbre corrija. A nuestra carne no le gusta así. Nuestra carne le gusta con fuerza, con enojo, con molestia, con mansedumbre. Estaba pensando esta mañana y cuando Pablo hace varios recordatorios a Timoteo, no pude evitar pensar algo y se los quiero compartir con creo que mucha alegría. Y es algo que he visto en nuestra iglesia. Y durante varios años, estaba haciendo cuentas, de hecho son 20 ya, desde el 98. He tenido el privilegio de observar a algunos de los varones en nuestra iglesia. Y los he observado en situaciones que tal vez no han sido visibles para todos, porque en muchas de esas ocasiones ha sido en sesiones privadas. Desde varios años ya he podido ver a varios hombres de nuestra iglesia que han formado el cuerpo de ancianos. Y desde el 98 he sido testigo, sentado en la mesa con ellos, cómo han manejado algunas situaciones. Y han sido lecciones muy valiosas a aprender. Todavía necesito seguir aprendiéndolas de hombres que me precedieron. Pero he podido notar cómo no puedo señalar a ninguno de haberle faltado la mansedumbre, la gentileza y la nobleza para abordar algunas situaciones de la iglesia. Recuerdo que cuando llegué a ese grupo, mi primera intención fue: quiero entrar aquí a aprender. Si yo no sé tanto y quiero aprender, y si me piden que aporte algo, pues lo aporto, pero quiero aprender. Y aún en cosas que no entendí o que no estuve de acuerdo, siempre he visto a aquellos hombres que han fungido en ese cuerpo de ancianos como hombres mansos, nobles. De hecho, traté de recordar muy seriamente si alguna vez podría recordar a alguno que haya tenido algún arrebato y haya sido... Y solo recordé un episodio. De todos aquellos que han estado en ese grupo, recuerdo un episodio. Y no fue nada grave, fue que se molestó porque el sonido estaba muy alto en una actividad de jóvenes. Y dijo: bájenle ya eso. Eso es el único arrebato que he visto en esos hombres. Y Joel papá está aquí esta mañana y quiero honrarlo también a él, porque ha sido quien más tiempo ha estado ahí, con quien más he podido compartir y sabe a lo que me refiero. Incluso muchas veces como iglesia, un par de veces les he contado que sé que al cuerpo de ancianos a veces se le dice que hay cosas que tal vez debió contar aquí en el púlpito, debimos decir, se debieron mencionar, pero muchas veces esos varones dijeron: mejor lo vamos a reservar, porque si lo decimos tendríamos que decir algo que va a lastimar a otros o va a exponer a algún hermano. Mejor vamos a aguantar el garrote nosotros. Eso es mansedumbre. Poder decir algo para que quede muy claro, pero si lastima a alguien más, siempre hemos informado todo. De hecho, no hay cosas que han sido escondidas, jamás. Nunca ha habido algo que no se haya comunicado a la congregación, pero me refiero a veces cuando la situación es de repente alguien que actuó mal o alguien que no estuvo de acuerdo, y es: ¿por qué no dicen que fue tal persona? Eso no va, no es para golpear, no es para pelear, es para recibir. Cuando leía los pasajes de Timoteo, vi estos hombres de quienes sigo aprendiendo, y creo que
podemos dar gracias a Dios por el testimonio que nos han dado. Es una marca del creyente nacido de nuevo. Miren una página adelante, Tito capítulo 3. Hoy sí ya vamos a terminar, qué pacientes son. Tito capítulo 3. Miren qué importante esta marca del creyente nacido de nuevo, que no solo es acerca de su vida interior, sino de su misión en el mundo también. Tito capítulo 3, verso 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Por cierto, sé que las tensiones políticas en nuestro país y en nuestra querida América Latina son muy fuertes. Y sé que dan ganas de decir cosas a veces. La pregunta es, ¿estoy siendo luz con lo que digo? ¿Esto va a ayudar a hacer un reflejo de Jesús? ¿O es mi carne respondiendo barbaridades? Hermanos, a veces no hay diferencia en lo que las redes sociales dicen, si alguien es creyente o no. Dicen las mismas barbaridades contra las personas que están en la toma de decisiones en los gobiernos. Eso no está bien. No es lo que Jesús haría. Miren versículo 2, que a nadie difamen. Es más, repetimos cosas y a veces ni sabemos, no estuvimos ahí, no tenemos la información, pero seamos luz con lo que decimos. Que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para ¿con quién? Con todos los hombres. Y aquí está muy claro con los que están en posiciones de gobierno también. No, el pasaje no nos dice si se lo merecen o no, si son buenos o no, si votaste o no por esa persona. Es con todos la mansedumbre. ¿Por qué deberíamos ser así? Versículo 3. Porque nosotros también éramos, vean el contraste, éramos en otro tiempo, ya no, que se note que ya no, pues antes éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, esclavos de deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso ya no, eso es del hombre no regenerado. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con todos los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó sobre nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Saben que muchas veces solo leemos versos 5, 6 y 7 de la grandeza de la vida nueva y la regeneración y el don del Espíritu Santo? Pero esa es la explicación teológica de por qué deberíamos vivir con mansedumbre para todos los hombres y sobre todo las personas en este pasaje en el gobierno. Porque ha sido regenerado. Es la marca del creyente y es la marca con la que hacemos el testimonio, somos luz. Pedro también lo dijo, estén preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de lo que ustedes creen, pero lo van a hacer con mansedumbre, no con pleito. Cerremos aquí. ¿Quién es nuestro ejemplo supremo? ¿Quién es nuestro ejemplo supremo? Mateo capítulo 11. Verso 29. Y vamos a cerrar ahí, hacemos nuestra conversación en grupos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Que no me dejo y ahí el que me hace una mirada yo le hago. No, soy manso y humilde de corazón. Es el ejemplo del Señor Jesucristo. Debo parecerme a Él. Tenemos que seguir trabajando. No lo voy a lograr por mi propia fuerza. La forma de lograrlo es sometiéndome al Espíritu Santo. ¿Sí? Que se note su cosecha en nuestra vida. Brota desde el corazón. Mateo capítulo 21, verso 5. Esta es la escena cuando Jesús entra a Jerusalén. Decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna.
Señor Jesucristo, teniendo todo el poder y toda la fuerza, no respondió así. Y cierro con este último pasaje, una expresión que tenemos que destacar. 2 Corintios capítulo 10, este es el último texto. 2 Corintios capítulo 10. Mis queridos hermanos, que esta frase que vamos a leer sea nuestra característica en nuestro trato los unos con los otros. Si queremos que el carácter de Cristo se manifieste en nosotros, si queremos que se note la vida espiritual, si quiero parecerme al Señor Jesucristo, mire qué frase la que utiliza Pablo cuando defiende su ministerio. 2 Corintios, capítulo 10, verso 1. Pablo está diciendo, miren, algunos dicen que cuando yo estoy presente soy muy suave y que cuando estoy lejos les hablo duro. Pues si quieren les hablo duro cuando llegue, dice Pablo. Pero apela al carácter de Cristo. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Mi hermano, háblale a tus hermanos con mansedumbre y ternura, igual que Cristo. Trata a tus hermanos, aun si se equivocaron, aun si no hacemos las cosas bien, entre nosotros, con gentileza y con ternura, porque el Espíritu Santo nos guía así. Cristo es el ejemplo supremo. Bien, querida iglesia, nos invito a que busquemos a nuestros hermanos y saludémoslos con gentileza y con ternura, si no los hemos saludado todavía,